Buen día, jóvenes. Les voy a explicar cómo van a realizar las actividades correspondientes a esta semana. En primer lugar, los 4 incisos A, B, C y D deben de obtener lo que es la razón de proporcionalidad. Ahora, esta razón de proporcionalidad se obtiene en figuras semejantes. Recuerden que las figuras semejantes tienen la misma forma. Quiere decir que sus ángulos internos correspondientes miden lo mismo, por tanto conservan la misma forma, pero tienen distinto tamaño, y este tamaño, de acuerdo a sus lados correspondientes, son proporcionales. Entonces, esa proporción es la que nosotros vamos a aprender en estos momentos a obtenerla. Como su nombre lo dice, razón, recuerden que la palabra razón significa división y la vamos a expresar en forma de fracción. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta razón? Bueno, tenemos en este momento 2 triángulos. Este corresponde al triángulo original y este es el triángulo semejante. Si ustedes observan, hubo una reducción, entonces la razón de proporcionalidad me va a indicar cuánto disminuyó este triángulo con respecto a esto en cuanto a la medida de sus lados. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, como ya les había dicho, se realiza una división. Voy a tomar en cuenta primero o identificar los lados correspondientes. Tenemos la base de este triángulo que mide 14, su lado correspondiente sería el número 7. Tenemos el lado que mide 20 centímetros, su lado correspondiente sería este, y por último tenemos el lado que mide 12 centímetros, su correspondiente sería esto. Esto es muy importante de identificar, ya que en este momento se nos presentan en la misma posición, pero puede que este triangulito no los hubiesen presentado de manera invertida o de manera volteada, por así decirlo. Entonces, ya identificados los lados homólogos, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, este es el triángulo semejante. Por tanto, voy a empezar con las medidas de mi triángulo semejante. Y empiezo, por ejemplo, 7 se va a dividir entre su lado homólogo. Habíamos quedado que el lado homólogo era 14. Y decimos 7 entre 14 resulta 0.5. Ya tengo mi razón de proporcionalidad, pero como lo estamos aprendiendo a obtener, lo vamos a hacer en cada uno de los lados homólogos. Nos vamos con el siguiente lado, que en este caso mide 10, y lo divido entre su lado homólogo o correspondiente, que es 20. 10 dividido entre 20 resulta 0.5. Y por último, 6 lo divido entre su lado homólogo, que es 12. 6 entre 12 es 0.5. Si observan, el resultado es el mismo y es correcto, debe de ser el mismo. ¿Y qué me indica este numerito? Bueno, me está indicando que este triángulo se redujo 0.5 veces y se obtuvo este triángulo semejante. Este triángulo está reducido en 0.5 veces, o lo que vendría siendo la mitad. Cada uno de los lados de este triángulo mide la mitad o 0.5 de el triángulo original. Por tanto, K sería igual a 0.5. Ahora lo hacemos con otra figura. No necesariamente tiene que ser un triángulo. Tenemos estos trapecios, y lo que vamos a hacer es obtener también nuestra razón de semejanza. Ahora, igual tenemos que identificar cuál es la figura original y cuál es la figura semejante. Yo les comentaba que en este caso, este vértice se llama A, este vértice se llama B, se llama C, se llama D, y aquí tenemos la A con una comilla arriba. Bueno, esto se lee A', y esto me va a indicar que esta figura es
semejante a esta. ¿Ok? Entonces, estas comillas, eso es lo que me va a indicar. Por tanto, figura semejante, figura original. Y debo de obtener mi razón de proporcionalidad. Identifico los lados homólogos. El lado, tengo este lado, su lado homólogo sería este. Este lado, su lado homólogo sería este. Este lado, su lado homólogo sería este. Y por último, este lado, su lado homólogo sería este. Ahora, debo de fijarme que en lados homólogos debo de contar con ambas medidas. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, yo tengo 3.5, pero en su lado homólogo no tengo ninguna medida. O por ejemplo, aquí tengo 2 centímetros, pero en este lado no cuento con medida. Por tanto, los lados homólogos con los que cuento con ambas medidas es este 3 y este 4.5. Por tanto, voy a tomar lados homólogos que cuente con ambas medidas. Y tenemos que, recuerden, para obtener la razón de proporcionalidad, debo de empezar con la medida o las medidas de mi figura semejante. Tengo entonces que es 4.5, que lo voy a dividir entre su lado homólogo, que es 3. Y dividido 4.5 sobre 3 resulta 1.5. Quiere decir que esta figura está aumentada en 1.5 veces con respecto a la figura original. Si yo multiplicara 3 por 1.5, resultaría 4.5. Entonces ya tengo mi razón de proporcionalidad. Recuerden que la razón de proporcionalidad la expresamos con la letra K. Ahora bien, tenemos lados con medidas y su correspondiente no. Con ayuda de esta razón de proporcionalidad puedo obtener esas medidas. ¿Por qué? Porque yo ya sé que esta figura está incrementada o aumentada en 1.5 veces. Por tanto, si este lado mide 2, ¿cuánto mediría este? Bueno, sabemos que esta está aumentada en 1.5 veces. ¿Qué hago? Sencillo, multiplico este 2 por mi razón de proporcionalidad, que es 1.5. Y obtenemos que ese valor correspondería a 5 por 2, 10, 2, 3 centímetros. Por tanto, en esta parte mide 3 centímetros. Ahora vemos que tengo otra medida y su lado homólogo no cuento con ella. ¿Qué es lo que hago? Pero aquí hay una situación. Recuerden que esta parte ya está aumentada, pero no sé cuál era la medida original. Si ya está aumentada en 1.5 veces, para saber la medida original no tengo que multiplicar esto. Ahora lo tengo que dividir, porque esta ya está aumentada en 1.5. Para saber cuál era la medida original, en vez de multiplicarlo, ahora lo divido. Igual, utilizando mi razón de proporcionalidad. Y decimos que 3.5 se tiene que dividir entre 1.5. Recuerden, cancelamos el punto decimal, lo colocamos aquí para tener enteros, y aquí como recorrí un dígito, en esta parte también tengo que recorrer un dígito. Y decimos 35, ¿cuántas veces cabe? O bueno, 35 entre 15. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 35? 2. 2 por 15, 30. Para 35, 5. Como ya no tengo decimales y aquí tengo un punto, tengo que subir un punto para que yo pueda bajar un 0 y se convierte en 50. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 50? 3 veces. 3 por 15, 45. Para 55. Y así va a continuar. Por tanto, quedaría que es 2.5 periódico. Aquí, perdón, 2.3 periódico. Aquí sería entonces 2.3 periódico. De esta forma, entonces, con ayuda de estas dos medidas de lados homólogos, me está permitiendo encontrar valores desconocidos siempre y cuando en uno de los lados homólogos cuente con una medida. Muy bien, ahora
el tema número 3 corresponde únicamente a congruencia y semejanza de triángulos. Bueno, vamos a ver cómo resolver estos problemitas, que sería el problema del último inciso que tienen en sus actividades. Checamos primero, identificamos lados homólogos. Primero, antes, vamos a identificar cuál es la figura original y cuál es la figura semejante. Bueno, tenemos vértice A, B, C y vértice A', B', C'. Por tanto, la figura semejante sería este, que sería mi triángulo semejante. No es necesario que ustedes lo anoten, lo estoy anotando para que ustedes lo tomen en cuenta. Bueno, tenemos entonces que identificar lados homólogos. Este lado, su homólogo correspondería a este. De A a B, su lado homólogo sería A', B', y el lado BC, su lado homólogo sería B', C'. Muy bien. Ya que tengo identificados los lados homólogos, igual no es necesario que ustedes hagan el trazo. Lo estoy haciendo para que ustedes se percaten. Bueno, voy a ver si cuento con lados homólogos con las medidas indicadas. Por ejemplo, empiezo con la base. Tengo 11 centímetros, su lado homólogo es B'. No tengo medida. Nos vamos con el siguiente. 8 centímetros, su lado homólogo es C'. No cuento también con medidas. Me voy con el siguiente lado. 9 centímetros, su lado homólogo es 3 centímetros. Entonces aquí tengo un par de lados homólogos que sí cuento con las medidas. Entonces, ¿qué tengo que realizar? Bueno, vamos a obtener en primer lugar mi razón de proporcionalidad. Recuerden, se empieza con la medida del triángulo semejante. ¿Por qué? Porque mi razón de proporcionalidad me indica qué tanto aumentó o se redujo la figura semejante con respecto a la figura original. Por tanto, empezamos con la medida del triángulo semejante entre la medida del triángulo original. Y es 3 entre 9, que resultaría 0.33 periódico. Por tanto, la razón de proporcionalidad de esta figura semejante es de 0.33. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas de los lados del triángulo original se redujeron en 0.33 veces con respecto a la original. Ya que tengo esto, puedo obtener ambas medidas que me faltan. ¿Cómo lo haría? Bueno, como les mencionaba, ya tengo mi razón de proporcionalidad. ¿Qué es lo que hago? Bueno, voy a obtener estas cantidades. Ahora, yo sé que esta medida, en este caso, que es 8 centímetros, se tiene que reducir en 0.33 veces. ¿Qué hago para saber cuánto o qué operación tengo que realizar? Bueno, como se está reduciendo en esto, lo que yo hago es multiplicar 8 por mi razón de semejanza, que en este caso es 0.33 periódico. 3 por 8, 24, llevamos 2. Ya no tengo que multiplicarlo bajo, 24 y 0. 4, 6, 2, 0. Entonces, este valor de este lado sería de 2.64. Igual hacemos con mi tercer medida, que es 11 centímetros, su lado homólogo no cuento con la medida. ¿Qué hago? Multiplico 11 por mi razón de semejanza, que es, o razón de proporcionalidad, que es 0.33. Y decimos que es 33, 0, 3, 6, 3, 0. Por tanto, B tiene una medida de 3.63. De esta forma se resolverían los problemas o los incisos. Espero le hayan entendido.